¿Cuáles son las habilidades duras y blandas más buscadas en la actualidad? ¿Qué es el upskilling y reskilling y qué papel juega en el crecimiento profesional? ¿Cuáles son las mejores prácticas para reflexionar y definir los próximos pasos para nuestra carrera? Quédate por acá que vamos a explorar el mundo del desarrollo profesional. Hola, soy Lula, psicóloga especializada en el ámbito laboral y clínico, y quiero darte la bienvenida a Modo Conectado, un espacio de encuentro para conectar con nosotros mismos y con otras personas, donde vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con nuestro desarrollo personal y profesional. En este episodio vamos a hablar sobre desarrollo profesional y para eso hoy me acompaña Su Arte, una apasionada por acompañar a las personas en sus procesos y poder cumplir sus objetivos profesionales. Hola Su, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Luz, por sumarme a este espacio y sobre todo para poder conversar sobre este tema que, como mencionaste, me apasiona. Buenísimo, gracias por sumarte. Bueno, primero de todo vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de desarrollo profesional, ¿sí? Desarrollo profesional es ese proceso continuo en el que adquirimos y mejoramos lo que son nuestras habilidades, competencias, nuestros conocimientos, nuestra experiencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crecer profesionalmente, ¿no? De poder sentirnos más satisfechos con nosotros mismos en el ámbito laboral, en el ámbito personal y de también poder alcanzar nuestras metas, ¿no? Las metas y objetivos que nos propongamos. Y hablando de habilidades, quería que empecemos charlando sobre cuáles son las habilidades duras y las habilidades blandas que son más valoradas en la actualidad, o sea, hoy en día. Bien, Luz, es una pregunta que creo que muchos se hacen a la hora de pensar justamente en cómo arrancar este recorrido de desarrollo profesional. ¿Qué habilidades duras son quizá las más elegidas hoy en el mundo laboral por los distintos empleadores, como así también las habilidades blandas? Y antes de definir algunas que creo son súper relevantes en este contexto, también me gustaría aclarar que cuando hablamos de las hard skills es importante que siempre estemos actualizados y mirando qué ocurre en el mercado. Porque tal vez lo que hoy digamos que es lo más relevante, en unos días cambia el mundo. Sabemos que es justamente un punto que es como certeza absoluta, es que el mundo de la tecnología, el mundo de la tecnología también en el mundo laboral, atraviesa a todas las industrias, tecnológicas o no, y eso hace que las habilidades duras requeridas vayan cambiando de manera constante. Totalmente. Pero me animaría a compartir algunas que creo sí son las más relevantes, si te parece, haciendo este disclaimer que acabamos de mencionar, ¿no? Dale, vamos. Por un lado, creo que hoy por hoy las habilidades vinculadas a la programación y el desarrollo web siguen siendo las más solicitadas, siguen existiendo muchas brechas en relación a los candidatos que tengan estas habilidades. De hecho, hace muy poquito BID sacó un estudio que habla que para 2025 se van a generar 1.2 billones de posiciones relacionadas al mundo del desarrollo de software y sin embargo de esas, un poco conociendo la formación de los candidatos y los perfiles existentes en el mundo laboral activo, solo se van a lograr cubrir un 48%. Así que imagínense qué importante y destacada que es esta hard skill vinculada a todo lo que tiene que ver con desarrollo. Por otro lado, también el mundo de los datos está siendo un mundo donde esas habilidades son requeridas para posiciones específicas en áreas de datos, pero también en otros roles. Total. Cada vez más los empleadores están demandando que tengamos esta habilidad analítica, esta habilidad de poder contar nuestros resultados, nuestros objetivos a través de los datos. Totalmente, lo que es también la decisión basada en datos, ¿no? Más hoy en día que en el mundo digital podemos tener acceso a datos e información, es clave esa capacidad de analizar los datos, ya sea para roles específicos en equipos de data como personas con otros roles, porque nos va a dar información precisa y objetiva para poder tomar decisiones informadas, y esto nos va a permitir poder evaluar las situaciones desde una perspectiva basada en hechos en lugar de quizás depender exclusivamente más de intuiciones o suposiciones. Y además también nos va a ayudar a identificar las oportunidades de mejora, incluso para poder ir ajustando las estrategias en tiempo real. Exacto. Y eso, Lu, me parece que tiene mucha relación también con algunas habilidades blandas que vamos a conversar ahora, que creo también son las más demandadas, que tienen que ver con esto, ¿no? Con nuestra capacidad de procesar información, procesar datos, entender, digamos, qué nos están diciendo y tomar buenas decisiones. Pero antes de profundizar un poquito en las blandas, no quiero dejar de mencionar otras habilidades duras que están siendo en este momento también como muy relevantes y que de hecho tienen un crecimiento y una exposición tremenda en todo lo que hacemos. Me imagino
que vos, yo y cualquiera de los que estén escuchando este podcast utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT u otras, pero justamente la inteligencia artificial y todas las habilidades relacionadas con esto empiezan a imponerse en el mercado laboral. También todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y blockchain son habilidades hard muy destacadas. Y también, si pensamos entonces, hablamos mucho de estas habilidades duras, quizá en las habilidades blandas, si bien el mercado es cambiante, hay algunas cuestiones que justamente son muy relevantes y que se mantienen a lo largo del tiempo, como por ejemplo nuestra capacidad de adaptarnos y ser flexibles. Es una habilidad blanda que justamente, dado de contextos tan volátiles, cambiantes, es súper requerida. Y en cualquier posición van a exigir justamente que seamos capaces de estar abiertos a los cambios, a las modificaciones, a que los proyectos un día vayan hacia una dirección y otro hacia otra, que quizá las prioridades se modifiquen, las tecnologías o las herramientas que tenga que utilizar cambien. Total. Y eso también nos conecta con otra habilidad que es la inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh. Cómo vivimos nuestras emociones en el mundo laboral. Muchas veces estos cambios quizá pueden generar frustración, sensación de insatisfacción, inconformidad. Entonces, la inteligencia emocional para resolver estos cambios y otras situaciones que ocurran en los contextos laborales también es clave. 100%, y además la inteligencia emocional entendida como el poder reconocer nuestras emociones y gestionar la respuesta frente a esas emociones, y al mismo tiempo reconocer las emociones en los demás, ¿no? Y poder también ser empáticos y conectar desde ese lado con las emociones y cómo se está sintiendo la otra persona, ¿no? Porque esta incertidumbre y esta adaptación y este cambio constante, ¿no? A nosotros nos generan cosas y a los demás también. Entonces poder también como conectar y relacionarnos con los demás desde ese lugar, de poder decir, bueno, a ver, me genera esto a mí, ok, a la otra persona, ¿qué le puede estar generando? Ponernos en su lugar, poder aceptar lo que sea que está procesando y la emoción que está sintiendo, también nos va a permitir eso, ¿no? Como poder relacionarnos con los demás desde otro lugar y crear también relaciones un poco más empáticas y auténticas también, ¿no? Está buenísimo esto que traes, Luz, porque de hecho otra de las habilidades que se me venían a la mente cuando me hiciste esta pregunta es la de trabajo en equipo. Total. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la escucha, con la empatía, con ponerme un poco en el lugar del otro, no solo desde qué tareas, qué responsabilidades, qué compromisos está asumiendo, qué presión puede estar viviendo, sino también cómo lo atraviesan las emociones en todo ese contexto que hablábamos. Así que el trabajo en equipo también es una habilidad blanda muy valorada en este contexto. Cada vez más los entornos laborales son entornos colaborativos que requieren que seamos justamente buenos compañeros de trabajo, que podamos entender las posiciones de los demás, que podamos intercambiar ideas, opiniones, llegar a buenos resultados y sobre todo también que podamos priorizar los objetivos de los equipos versus cuestiones personales, ¿no? A veces aparece el ego, la idea de que competir me va a permitir tener un mejor desarrollo profesional, cuando en realidad cada vez más las empresas y las culturas de trabajo valoran que seamos colaborativos, que podamos justamente juntos llegar al objetivo, juntos estar en los momentos difíciles del equipo y tomar decisiones juntos y ser responsables de eso, pero también poder celebrar los logros y que sean compartidos. Así que ese es un punto clave, ¿no? Totalmente. Y creo que si vamos uniendo estas habilidades, forman como una especie de rompecabezas, porque también aparece entonces la necesidad de que podamos comunicarnos de manera clara, efectiva, asertiva. Muchas veces los conflictos de equipo tienen que ver justamente con no comunicarnos de manera clara, no ser asertivos, no poder decir las cosas sin herir a los demás o no animarnos a manifestar nuestras opiniones. Así que la comunicación también pasa a tener un valor muy importante para todos los empleadores. 100%, una comunicación abierta y asertiva va a contribuir a que el ambiente de trabajo sea colaborativo y además a que se construyan relaciones más sólidas y a base de la confianza, y es clave también para el aprendizaje, ¿no? Porque nos permite aprender de y con los otros, poder compartir nuestros conocimientos, intercambiar ideas y conocer también otros puntos de vista. Y además, como hablábamos antes también, la escucha activa, ¿no? Es fundamental para poder relacionarnos con los demás,
el poder prestar atención de manera consciente a lo que la otra persona está comunicando, poder mostrar empatía y responder de una manera asertiva y respetuosa. Exacto, exacto. Se van viendo todas las piezas de este Tetris de habilidades. Totalmente. Y creo que quisiera mencionar la última dentro de estas que podíamos utilizar como las 5 más importantes de estas habilidades blandas, que tiene que ver con algo que charlábamos antes cuando mencionábamos el tema de las skills de data, que es la resolución de problemas. Y esta es una habilidad que justamente lo que nos permite es ser capaces de poder identificar distintas situaciones, variables que entran en juego a la hora de afrontar un desafío, tener que definir una solución para esto. Y cada vez más los entornos de trabajo se vuelven autogestivos. Ya no existen tanto esas figuras de jefes que nos decían qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento, sino que tenemos que ser capaces de organizar nuestros tiempos, de ser autónomos, de gestionar nuestra agenda, y eso nos va a enfrentar a situaciones en las cuales tengamos que resolver problemas. Por eso es que se valora muchísimo esta habilidad. Suma a la lista de habilidades la gestión del tiempo, ¿no? Que es fundamental en entornos de trabajo autogestivos, como mencionabas recién, entendiendo la gestión del tiempo como esa capacidad, ¿no? Para poder planificar, el organizarnos, priorizar tareas, establecer nuestras metas y que sean realistas y administrar el tiempo de la manera más efectiva posible. Y en línea con esto también es fundamental la autonomía, ¿no? El poder trabajar de manera autónoma, porque eso nos permite ir tomando decisiones sin depender constantemente de la aprobación o la dirección de nuestro líder o de otras personas del equipo. Y siguiendo por el lado de lo que son las habilidades, ¿no? Tanto duras como blandas, quería que charlemos sobre estos conceptos de upskilling y reskilling y cuál es el papel que cumplen dentro de lo que es el desarrollo profesional. Bien, sí, son dos conceptos súper interesantes porque muchas veces pensamos en nuestra formación de base y quizás si nos trasladáramos a generaciones anteriores, las personas estudiaban una carrera y parecía que el mundo del desarrollo profesional ahí terminaba, ¿no? Esto de seguir entrenándome, formándome, que hoy nos parece algo súper común, estar todo el tiempo adquiriendo nuevas herramientas, conocimientos. Si les preguntan a sus abuelos o incluso si tienen padres mayores, esto no era tan común y relevante antes. Estos conceptos justamente nos vienen a mostrar la importancia de la formación y el aprendizaje constante a lo largo de toda nuestra vida. Y cuando hablamos de upskilling, quizá nos estamos refiriendo a adquirir herramientas, habilidades nuevas que nos permitan complementar las que ya tenemos o incluso mejorarlas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una determinada formación de base, ¿qué cosas puedo ir agregando a mi valijita de herramientas para seguir haciendo un recorrido en esta misma dirección, en esta misma área, en esta misma disciplina? En cambio, cuando hablamos de reskilling, quizá estamos también hablando de algo que rompe algunos paradigmas antiguos, que es esto de, bueno, me animo a dar vuelta el tablero. Yo tenía determinada profesión, tenía determinada carrera de base, tenía determinados cursos o habilidades específicas, pero hoy quiero empezar a renovar mi profesión, mi carrera. Y justamente es adquirir habilidades que no están directamente relacionadas con lo que yo ya sé hacer. Implica aprender de cero cosas nuevas. Por eso es que tanto el reskilling como el upskilling son cuestiones claves en el desarrollo profesional, porque en un caso quiero seguir formándome, quiero seguir creciendo en el ámbito en el que estoy, y en el otro estoy escuchando un poco, como decíamos antes, las emociones, mis objetivos, mis desafíos, y me doy cuenta que quiero mirar hacia otro lugar dentro de mi desarrollo profesional. Entonces, haciendo upskilling y reskilling, puedes cumplir estas metas. Totalmente, ¿no? Esto también que hablamos antes de cómo todo el tiempo la tecnología o los entornos, digamos, ¿no? Y el mundo en general va avanzando, surgen nuevos roles, incluso también nuevas carreras, nuevas profesiones, y cuánto se escucha también con este concepto de reskilling, gente que estudió quizás una carrera más tradicional y de golpe quiere empezar a estudiar programación y termina siendo desarrollador web o está se inserta en lo que es el mundo de datos porque quizás cuando había estudiado la carrera ni existía todo esto, ¿no?
Y qué importante es el reskilling y upskilling para eso, para estar constantemente como conectado con, bueno, a ver cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas tecnologías, qué está pasando en la industria, en el mercado, qué roles hay, qué profesiones nuevas hay. Y también cómo ayudan a la empleabilidad, ¿no? Porque al ir sumando, ya sea mejorando lo que son habilidades complementarias a nuestra profesión, como ir para otro lado y adquirir nuevas habilidades, nos ayudan un montón a nuestra empleabilidad a la hora de querer buscar nuevas oportunidades, digamos, en lo que es la industria laboral. Y sí, me parece que eso es súper interesante porque nos ayuda justamente a abrirnos caminos, a abrirnos oportunidades, a ver posibilidades en nuestro futuro. Y creo que algo, Lu, que tienen estos conceptos es que también nos muestran que por suerte se están rompiendo esquemas mentales y que por suerte, como presentamos hoy al inicio este tópico, el hecho de pensar en el desarrollo profesional también tiene mucho que ver con nuestro bienestar personal, con qué cosas nos generan satisfacción. Y hace no muchos años, el desarrollo profesional estaba pensado como desde un paradigma muy lineal de crecimiento jerárquico. Ser exitoso en tu recorrido profesional era equivalente a haber ascendido en una misma carrera después de muchos años en posiciones jerárquicas. Pero justamente que hoy estamos hablando de upskilling y reskilling, nos habla de que por suerte esos paradigmas, si bien siguen pesando en muchos de nuestros modelos mentales, se pueden romper, podemos romper esas barreras cognitivas y mentales que tenemos y podemos pensar en nuestro desarrollo profesional ya no como un camino lineal, como un único camino hacia una sola dirección, siempre ascendente y en crecimiento, sino que justamente podemos pensar en nuestro bienestar personal, pensando esos desafíos y objetivos profesionales que tenemos de manera más flexible, entendiendo que crecer de acuerdo a lo que cada uno busque no siempre significa ascender, sino también moverse, digamos, en términos horizontales, en distintas estructuras, en distintos ámbitos, en distintas industrias, en nuevos roles como mencionabas. Entonces creo que estos conceptos son súper valiosos porque nos traen esto, ¿no? Nos traen la posibilidad de tomar las riendas de nuestra carrera profesional, dejar de lado esos paradigmas y mandatos que existían mucho en otras generaciones y pensar justamente en nuestro camino profesional como un camino de satisfacción, donde el éxito va a estar dado en función de si disfrutamos o no lo que estamos haciendo y si vamos por esos objetivos que realmente son los que nos movilizan, que nos generan entusiasmo, los que disfrutamos. Totalmente, ¿no? Esto que decís de no es lineal, no es que vos decidiste estudiar determinada carrera o ingresaste y decidiste determinada profesión, listo, ya sabes, hasta el día que tengas tantos años vas a hacer este camino y es así. No, ¿no? Como este diseño de carrera de ir construyendo tu propio desarrollo profesional en base también a los distintos momentos de tu vida, porque la verdad es que nuestros intereses van evolucionando, nuestras motivaciones van evolucionando, ¿no? El mercado también va evolucionando y a veces pasa que quizás a corto plazo te ves en determinado lugar o tenés determinados objetivos y quizás cuando llegaste ahí el mercado cambió, surgieron nuevas oportunidades, surgieron nuevos roles, surgieron nuevas cosas y es como, ok, mis motivaciones pueden haber cambiado y está bien recalcular en ese momento y decir, bueno, o pasó algo que por el momento en el que estás decís, bueno, para este momento por mi bienestar personal incluso o profesional estoy necesitando esto o cambiaron mis prioridades. No pasa nada, es como, bueno, volvamos a mezclar y volver a dar las cartas y poner todo sobre la mesa hacia dónde quiero ir y escucharnos a nosotros mismos y priorizarnos, ¿no? Como qué importante es eso y eso es una constante en lo que es nuestro desarrollo profesional y en nuestro camino. Perfecto. Me encantó la palabra que utilizaste, Lu, de recalcular, porque de golpe se me vino como una imagen de cómo pensar el recorrido profesional, que si uno lo pensara en una ruta, siempre era hacia la dirección correcta, en la meta correcta y con un esquema de mapa que ya estaba predefinido. ¿Para qué pasa esto, no? Si de golpe hay un accidente y yo tengo que recalcular esta ruta, y ese accidente puede ser que hay algo en mi vida que cambió, que hay algo en mi momento vital que me hace, como decís vos, pensar en otros objetivos, en otras necesidades, en otras motivaciones.
Y tengo dos caminos. Me quedo ahí con el GPS que me dice, podés recalculando, varado, o me animo a ir por otra ruta, distinta a la que venía planificando. Y creo que ahí está la clave. Recalculemos, animémonos. Si el camino no va por ahí, no me quedo parado y detenido en un lugar en el que quizás estoy insatisfecho. Total. Creo que esa imagen de recalcular que mencionaste me parece como muy visible para mostrar la importancia de animarnos a seguir lo que queremos en nuestro desarrollo profesional. 100%. Buenísimo. Y ahora, Su, quería preguntarte, ¿cuáles son para vos las mejores prácticas para poder reflexionar y definir los próximos pasos para nuestro desarrollo profesional? Bien, está buenísimo porque hablamos un montón de habilidades, de cómo trazar nuestro propio camino y ahora cómo reflexionamos, ¿no? Sobre qué pasos quiero dar. Y creo que una práctica que es infalible, no soy muy amante de las recetas, pero en este caso esta me parece que no tiene que faltar, es la autorreflexión y el autoconocimiento, ¿sí? Poder hacer una autoevaluación personal criteriosa, como mirándonos con amorosidad, pero también entendiendo que tenemos que encontrar e identificar en nosotros aquellos puntos fuertes, pero también aquellos puntos en los cuales necesito seguir trabajando. Y cuando hablamos de esto, no solo hacemos mención a habilidades técnicas de, bueno, quiero llegar a tal posición, quiero lograr tal objetivo y me falta aprender tal cosa, sino también mirar aquellos aspectos soft como los que mencionábamos antes, ¿no? ¿Qué habilidades blandas son las que tengo que seguir ejercitando, practicando? Y en ese sentido creo que la autoevaluación justamente nos coloca en un punto donde a partir de la reflexión propia vamos a poder también trazar metas específicas a corto y mediano plazo para alcanzar ese objetivo que nos proponemos. Por eso es que también un aspecto que me parece una buena práctica es definir metas SMART, ¿sí? Que sean específicas, medibles, alcanzables, que sean realizables y que tengan un tiempo, ¿sí? No proponerme, si yo nunca en la vida salía a correr, mañana correr una maratón de 10 kilómetros, porque probablemente me haga mal, no llegue, me frustre. Total. Sino justamente ir pensando, bueno, ¿cuáles son estas pequeñas cosas realizables que yo puedo hacer? ¿En qué tiempo me propongo hacerlas? Quiero, quizá, no sé, para poner un ejemplo, tengo como un punto a mejorar, trabajar en mi comunicación. Siento que soy una persona que tiene cierta timidez y me cuesta justamente interactuar con otros. ¿Qué me puedo proponer al mediano y corto plazo para mejorar en este aspecto? Bueno, si estoy estudiando algo, voy a ser el primero en levantar la mano y hablar. Si estoy en un entorno laboral donde normalmente no tomo la palabra, me voy a proponer que en las próximas reuniones una vez voy a tener que participar. Objetivos chiquitos, concretos, específicos que me acerquen a entender que de todo aquello que yo quiero mejorar y trabajar para mis objetivos, voy a lograr celebrar cada vez que lo alcance. Lo importante justamente es que en este camino de desarrollo profesional tengamos momentos de esfuerzo, de ponernos las pilas, de ir hacia esa pasión, pero también entender que va a haber momentos donde aparece la frustración, el cansancio, y gestionar emocionalmente esto es importante también. Y celebrar los pequeños logros que alcancemos es lo que nos va a mantener en la dirección que buscamos. Así que eso es súper clave. 100% de esto, ¿no? Si nos ponemos objetivos que son súper aspiracionales y que no son realizables, nos recontra frustramos y eso, ¿no? La importancia de poder bajarlo como en objetivos más chiquitos, que esto, como decís, uno por día o por semana, también nos ayuda mucho a la motivación, ¿no? Porque al revisar el día o revisar la semana y decir, uy, mira, hice este logro, ¿no? O di este paso, es como pensar en el plan de acción como más paso a paso, ¿no? Y con el norte hacia dónde queremos llegar y no ponernos como próximo paso ese objetivo súper aspiracional que decimos, y quizás en una semana lo voy a conseguir y probablemente no. Entonces, bueno, empezar a desglosarlo y las pequeñas celebraciones, qué importantes que son, ¿no? También para nuestro propio autoestima y nuestra propia motivación, ¿no? Como poder gestionar también esas emociones que nos van surgiendo. Exacto. Mantenernos motivados es lo que nos va a permitir justamente que estemos más cerquita de alcanzar ese objetivo que nos proponemos. Aceptando y entendiendo que a veces va a haber momentos donde quizá algunas cosas no funcionen como esperamos, pero aparece de vuelta ahí la flexibilidad, ¿no? Es decir, bueno, este no fue la mejor estrategia para acercarme a este objetivo, ¿cuál otra puedo implementar?
siempre, y esto también es muy del mundo de la tecnología, iterar en nuestros planes. Quizás no tengo que cambiar mi objetivo, pero tengo que revisar qué de lo que hice tal vez tengo que mejorar, modificar, hacer distinto para estar más cerquita de esa meta que me tocó. Cuando hablabas del autoconocimiento recién, se me vino a la cabeza el FODA, ¿no? El análisis FODA, esta herramienta que nos puede ayudar para hacer nuestra autoevaluación y además que nos puede ayudar para tener una visión completa de nuestra situación actual, porque nos va a permitir identificar nuestras fortalezas, es decir, nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestros puntos fuertes. También nos va a permitir identificar nuestras oportunidades, que son esos factores externos o situaciones en nuestro entorno que pueden ser beneficiosos para nosotros o que podemos aprovechar para alcanzar nuestros objetivos. Además vamos a poder identificar nuestras debilidades, que son esas áreas en las que todavía necesitamos mejorar o en las que enfrentamos ciertos desafíos. Y además, por último, nos va a permitir identificar nuestras amenazas, que son esos factores externos que pueden suponer un riesgo y perjudicar que alcancemos nuestros objetivos. Y hay otras dos prácticas que me parecen también muy importantes que tienen que ver con conectarnos con otros y pedir feedback a otros, ¿sí? En el desarrollo profesional, pensar que es importante esto que veníamos conversando, ¿no? Somos protagonistas y vamos a trazar nosotros nuestro propio camino. Pero en soledad hoy nada ocurre. Esa es la realidad, con lo cual tenemos que estar en conexión con otros, tenemos que darle valor al networking, estar conectados con las personas que son relevantes en las áreas en las que nos queremos desarrollar. Si quiero inclinarme al mundo de la tecnología, bueno, seguir personas referentes en este mundo. Si soy del mundo de la psicología, lo mismo. Ir buscando esos contactos, esas conexiones de profesionales referentes, padres que estén en mi misma situación. Muchas veces en esto de mantenernos motivados, celebro mis logros y los comparto con otros, y eso motiva también al que tengo al lado. Y viceversa, los logros del otro seguramente me van a contagiar, a sentir que yo también voy a poder, y que entonces me puedo proponer más cosas y más desafiantes aún. Y lo otro, Lu, en esto de conectarnos con otros, pedir feedback. Muchas veces buscamos como que las respuestas estén solo en nosotros. Y a veces estamos muy enfrascados en nuestro propio mundo, en nuestra propia visión, y al compartirle nuestras experiencias, nuestras sensaciones a otras personas, tal vez nos puedan dar un punto de vista que nos ayude a destrabar alguna situación en la que quizás no estamos encontrando el mejor camino, la mejor acción, la mejor estrategia. E incluso en este feedback tal vez encontremos que se revelan aspectos que nosotros con nuestra propia autoevaluación no habíamos podido ver, tanto positivos como quizá de mejora. Total. Entonces, ese feedback siempre es muy importante buscarlo, estar abiertos y dispuestos a pedir feedback. Te estoy haciendo tal cosa y me estoy trabando en esto, ¿qué opinás? ¿Cómo me ves? ¿Qué pensás? Siempre vamos a tener seguramente un aporte súper valioso del resto. Totalmente, ¿no? Y esto que decías, no solo enfocarlo en las oportunidades de mejora o en los desafíos que tenemos, sino también en nuestras fortalezas, porque a veces también es eso, como decir, bueno, tengo estos desafíos, tengo que armar estas estrategias o este plan de acción para mejorar, bueno, pero también poder como reconocer cuáles son nuestros puntos fuertes y decir, bueno, agarrarte fuerte de ahí, que eso te va a ayudar a seguir desarrollándote y a seguir potenciándolos también, ¿no? Exacto. Y hoy, cuando comenzabas esta pregunta, se me vino a la mente también una regla mnemotécnica que yo la llamo la fórmula Pepsi, que en realidad no es una fórmula porque no existen fórmulas mágicas para que alcancemos nuestros objetivos profesionales, sino que cada uno tiene que hacer ese recorrido único siguiendo sus propias corazonadas, intuiciones, fortalezas, deseos y pasiones. Pero esta fórmula Pepsi nos ayuda también a tener en mente algunos puntos que son súper importantes. Uno es la primera, la P de preparación, ¿sí? Tenemos que siempre estar listos y preparados para aprovechar las oportunidades que queremos, ¿sí? Y esto implica desde investigar el mercado, desde formarnos con las habilidades blandas y técnicas necesarias, estar listos, preparados. La E de ser específicos, ¿sí? Esto que mencionábamos con los objetivos SMART. Si yo no tengo muy en claro cuál es ese objetivo que visualizo a futuro en mi desarrollo profesional, es muy difícil que también mis acciones concretas me lleven a esa dirección. Es como el camino me va a ir llevando, pero no voy a ser ese protagonista que le da
esa especificidad de yo quiero lograr esto en tanto tiempo y quiero llegar a esta situación. La otra P, ya estamos en la P, ahora vamos a ir a la P, es la de positivos, ¿sí? Esto que hablamos y conversamos mucho a lo largo de todo este encuentro. Poner foco en nuestras fortalezas, poner foco en las oportunidades, poner foco en lo que sí y no tanto en lo que nos falta, ¿sí? Y encarar cada oportunidad, cada desafío con esta mentalidad positiva de que voy a poder, lo voy a lograr. Si me falta algo, es seguramente parte del recorrido y el camino que tengo que hacer, pero ser positivos. Y eso se conecta con la S de esta fórmula Pepsi, que es la seguridad, ¿sí? Tener confianza en nosotros mismos, saber que vamos a poder. Si otros lo lograron, ¿por qué nosotros no? Biológicamente no nos diferencia nada. Si no tenemos ninguna limitación específica, ¿por qué no tener esta seguridad y confianza en nosotros mismos de que lo vamos a lograr? Y por último, y me parece que es clave en este mundo laboral también, la integridad, ¿sí? No dejar nunca de vista y de lado quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros valores, porque en este recorrido muchas veces nos puede pasar que nos vamos motivando o engolosinando con oportunidades que van surgiendo en el mercado laboral. En algún punto, a veces hay personas que se encuentran en un lugar donde sienten que no los representa, no los refleja, no tiene que ver con sus valores. Entonces, la integridad también me parece que es una práctica clave para definir tu desarrollo profesional, el camino y tener buenas prácticas en este sentido. Aquello por lo que vas y aquellos objetivos que vas alcanzando tiene que representarte a vos, a tus valores, a lo que querés, a lo que te motiva, a lo que te apasiona. Así que no me gustan las fórmulas mágicas, pero esta regla de Pepsi me parece que vale y que engloba algunos conceptos que son súper importantes a la hora de pensar en buenas prácticas para el desarrollo profesional. Me encanta, me súper llevo esta fórmula. Y bueno, más a modo de resumen, cómo es importante el autoconocimiento y la autoevaluación, ¿no? El poder conocernos a nosotros mismos, el entender cómo es nuestro perfil, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros desafíos, nuestras motivaciones y nuestros intereses. De ahí poder decir, bueno, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Poder definir estos objetivos y que sean SMART, ¿no? Que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo temporal. De ahí poder definir cuáles van a ser las estrategias que vamos a usar para conseguir estos objetivos y metas. Y después, bueno, plan de acción, ¿no? ¿Cómo pasamos a la acción todas estas estrategias que ya definimos y que ahora las tenemos que poner en práctica para poder cumplir nuestros objetivos? Y después también es fundamental hacer un seguimiento, el poder ver, bueno, cómo venimos, cómo nos sentimos y también ir celebrando nuestros logros. Su, muchas gracias por haberte sumado y por haber compartido todas estas estrategias y buenas prácticas. Gracias, Lu, y nada, súper valioso poder conversar de estos temas. Y creo que no hay nada más lindo para celebrar cuando uno llega a esa meta que se propone y cuando podés acompañar y visualizar esos procesos también es súper satisfactorio. Así que espero que todos los que estén escuchando puedan justamente alcanzar esos objetivos profesionales, esos propósitos y esos sueños que tienen detrás de cada una de sus historias. Gracias por haber escuchado. Estemos en contacto por Instagram y TikTok en @lic.lujanalonso. Nos vemos en el próximo episodio.